gracias por este privilegio tan grande que nos das de estar aquí. Y gracias por la vida, Señor Dios, por las fuerzas que nos das. Padre, parte de esto y de lo que estamos viviendo en estos tiempos, Señor Dios, es entender que no podemos perder el sentido de la adoración y que como jóvenes podemos unirnos en un mismo corazón, en un mismo sentir, para ofrecerte a ti lo mejor de nuestra vida, que es nuestro corazón. Darte gracias, Padre, y exaltar tu poderoso y santo nombre. Gracias, Señor, por darnos este privilegio de estar acá y de poder cantarte y adorarte. Gracias, mi Padre, por tu Hijo amado Jesucristo, que lo entregaste por amor y en sacrificio por nosotros, Señor. Y por eso es que estamos aquí, Señor Dios, juntos. Ese es el sentido de esta reunión. Tal vez en estos tiempos hay muchas formas, muchas reuniones de enseñanzas, de cursos, de cosas que se pueden hacer a través de estos medios, pero no hay nada más agradable, no hay nada más delicioso, como dice Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en la armonía de tu Espíritu, Señor. Qué bueno es estar como jóvenes acá juntos para adorarte y exaltarte. ¿Qué tal si le adoramos con todo nuestro corazón al Señor y le cantamos? Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Cuando todo se desvanece, me levantas a creer que puedo hoy decir de tu gran fidelidad. Padre, gracias por tu gracia, tu amor no acabará. Una vez más, digan: Padre, gracias por Jesús. Gracias por tu amor. Cuando todo se desvanece, me levantas a creer que puedo hoy decir de tu gran fidelidad. Padre, gracias por tu gracia, tu amor no acabará. De tu justicia yo siempre cantaré y por siempre contaré tu historia. Como dice a Jesús que el camino abrió y con toda libertad cantamos hoy. Gloria al Señor, bravo al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad. Tu justicia, de tu justicia yo siempre cantaré y por siempre contaré tu historia. Como dice a Jesús que el camino abrió y con toda libertad cantamos hoy. Gloria al Señor, bravo al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad.
Dios de la creación, Padre, Padre, gloria al Señor, bravo al más alto Rey, Dios de la creación, Padre de la eternidad. Padre, gracias te damos por ser tan bueno. Gracias, Dios, por ser tan santo, tan maravilloso. No hay otro tan grande como tú, Dios. Por siempre queremos contar tu historia. Por siempre te queremos exaltar, por siempre te queremos adorar. Y yo presento esta juventud delante de ti, Señor, que hoy se rinde, que hoy se humilla, que hoy viene ante tu presencia, para que tú les ayudes, les levantes, para que tú les sustentes, les sostengas y les fortalezcas en cada tiempo, en cada momento, en cada circunstancia, en cada decisión que ellos tomen, Señor Dios, en cada situación que ellos enfrenten a diario, Señor, en sus vidas, en sus familias, en sus labores, Señor, en sus trabajos, en el lugar donde se encuentren, Señor, ayúdales, fortaléceles, y colocamos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Háblanos también por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Qué rico verlos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Amén, pastora, gracias. Hola, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Yo estaba aquí alrededor, lo que pasa es que no había nadie aquí pendiente. Hello. Pastora, por ahí la vimos asomándose muy sospechosa. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué pastora? Se está asomando muy sospechosa y por los laditos. No, es que me asomo a admitir la gente, entonces soy así como por un ladito mirando para poder admitir. Muchachos, qué alegría, la verdad es que hemos estado orando mucho por ustedes. Entonces, bueno, qué rico poder estar acá en esta noche para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Amén. Bueno, bien, vamos quiero compartirles un tema casi siempre que Dios nos permite compartir algo, y yo creo que eso nos pasa a todos, les pasa también acá a ustedes cuando tienen la oportunidad de hacerlo, un devocional, un tiempo de la palabra o algún mensaje a sus células, a sus discípulos, a sus amigos, a sus familiares. Siempre le pedimos al Señor que nos dé algo que poder hablar, ¿cierto? Y yo soy pues convencido de que la palabra del Señor es algo tan relevante, tan importante, que no merece ser utilizada o usada como de pronto para muchas personas es un instrumento solamente para utilizarlo y tomar una lectura y compartir algo de allí. Siempre le pido al Señor que me permita desde mi corazón tener como un sentir de lo que quiero compartir. Y bueno, en estos tiempos he estado con mi corazón pues delante del Señor, pidiéndole que sea sosteniéndoles a cada uno de ustedes, bendiciendo sus vidas. Vuelvo y les repito, me alegra mucho ver a muchos acá. También por allá está Cecilia con su familia, con Carlos. Qué bendición poderles tener. La hija. Y mi tema de esta noche es guárdate de la altivez, guárdate de la altivez. La palabra del Señor nos dice que, bueno, aquí hay una princesa que me está acompañando. María, un saludito. Hola. Hola, María. Y el texto que vamos a leer es Proverbios 16-18. Proverbios 16-18. Les pido por favor si pueden silenciar todos los micrófonos. Proverbios 16-18. Muy bien, gracias. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Les decía que es importantísimo, muchachos, guardar siempre en nuestro corazón
de este tipo de sentimientos, porque pienso yo que una de las maneras en que Satanás puede destruir nuestro corazón es a través de esto, a través de la altivez, a través del orgullo. Y yo quiero que miremos como una definición de lo que son algunas de estas palabras que aparecen allí, lo que es quebrantamiento, soberbia, altivez y caída, ¿cierto? Y dice que como que una condición del corazón del ser humano precede a una consecuencia, ¿cierto? La causa de la soberbia, perdón, la causa del quebrantamiento o el resultado es la soberbia. Y la causa de la caída es la altivez del espíritu. Y dice el proverbista que antes de que venga un quebrantamiento, que ahí la palabra quebrantamiento significa destrucción, vendrá una soberbia, y antes de una caída o de un comportamiento o de un apartarse de la vida espiritual o aún del mismo Dios y de su palabra, es la altivez del espíritu. O sea, que son como condiciones del ser humano que ocurren antes de que venga la destrucción. La palabra quebrantamiento significa destrucción, significa quebrado, disminuzado o hecho pedazos. Eso significa la palabra quebrantamiento. Aquí el quebrantamiento o el significado de la palabra no es cuando el Señor dice que quebrantemos nuestro corazón delante de Él. De hecho, tiene un mismo significado, porque quebrantar es disminuzar, es como hacer pedazos, es como partirnos y humillarnos a tal punto delante del Señor que podamos tener el favor de Dios, ¿cierto? Porque Dios dice que al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Y les decía ahorita que es muy importante permanecer con un corazón humilde, porque entre más humildad haya en nuestro corazón, más cercanos vamos a estar de Dios, ¿cierto? Dios siempre va a estar cerca a los que le buscan, a los que reconocen que necesitan de Él, a aquellos que tienen una actitud ante Él y ante los demás de humildad, de aceptación, de reconocimiento. Entonces esas personas van a tener una intimidad especial con el Señor, aquellos que tienen esa capacidad de tener un corazón humilde. Entonces, el quebrantamiento significa eso. ¿Qué significa caer o qué es la caída? La caída es desprenderse de algo o de alguien de quien pendía, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno ve esto como algo que no nos puede tocar a nosotros, o como que no nos pudiera llegar, pero por eso Dios dice que cuidemos nuestro corazón. Y aún Jeremías 17 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces el corazón aún nos puede engañar, ¿cierto? Aún nosotros podemos pensar estar bien espiritualmente, pensar que tenemos el control de todo, pero realmente hay situaciones en nuestra vida que nos impiden, ¿cierto? Que nos impiden avanzar. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es orgullo, es un sentimiento de superioridad que provoca un trato distante o despectivo. La soberbia tiene que ver con el orgullo y es un sentimiento tal de superioridad que a veces una persona puede tener o sentir, que hace que se provoque una distancia entre las relaciones, y también algo que continuamente estamos rechazando o que no estamos de acuerdo. También el significado de soberbia es rabia, es enfado, o que muestra lo que muestra una persona ante una contrariedad, cuando no está de acuerdo con algo. Eso significa la soberbia. Y la altivez, busqué algunos sinónimos de altivez: es arrogancia, desprecio, envanecimiento, suficiencia, altanería, orgullo, vanidad y presunción. Entonces, todas estas cosas es lo que el proverbista nos dice, que nos cuidemos de eso, ¿cierto? Primero, el primer texto que les dije, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La importancia de guardar nuestro corazón de la altivez. Por acá, Juan Carlos, por favor, puede silenciar el micrófono. Qué pena. Es que se siente Gracias. Entonces, el proverbista dice, primero, guarda tu corazón.
Y luego dice, ¿por qué? Porque puede venir una altivez y puede venir una soberbia. Y esa altivez nos puede llevar a la destrucción. No siempre que hablamos de pecado, hablamos de cosas que son muy visibles. Hay cosas que ni siquiera las vemos, ¿cierto? Hay pecados que son más visibles, como la pornografía, la fornicación, los vicios, y de pronto a veces juzgamos a la gente por un pecado externo o por algo que se ve externamente. Pero muchas veces en el interior del corazón existe este tipo de condiciones, ¿cierto? La altivez, como ahorita hablábamos, la arrogancia, la presunción, el envanecimiento, la suficiencia, el creernos como suficientes y pensar que nosotros somos los únicos o que somos indispensables. Quiero que vamos a Isaías 14:11. Isaías 14:11. Y otro texto que está en Ezequiel 28:13. Les voy a comentar un poquito de los pasajes. Son un poco largos, pero ustedes van a ver que allí vamos a encontrar lo que conocemos nosotros en el ámbito cristiano o en nuestra vida espiritual como el principio de Satanás y la caída de Satanás, ¿cierto? Cómo fue creado y cómo Dios lo puso en el huerto, en el Edén, y Dios lo rodeó de hermosura, de esplendor. Pero en este ser maligno, pues luego hubo arrogancia, luego hubo envanecimiento y dice que se halló maldad en él. Los dos textos son Isaías 14:11 y Ezequiel 28:13. Aunque allí nosotros tenemos que entender algo, había una profecía contra dos reyes. En Isaías era la profecía contra el rey de Babilonia y en Ezequiel 28 era la profecía de Isaías contra el rey de Tiro. Eran dos reyes con características muy similares a ese ser espiritual que luego empieza a describir los profetas, ¿cierto? Ellos empiezan a entrar como en una visión real de lo que Dios les quiere mostrar, a una manera comparativa de lo que era la actitud de estos reyes, qué estaban haciendo, cuál era la actitud de orgullo, de arrogancia, de prepotencia del rey de Tiro y del rey de Babilonia. Entonces ahí es donde Isaías y Ezequiel, Dios les permite como ir más allá a una visión y a mostrarles el origen de este ser, ¿cierto? De este ser maligno que es Satanás. Y vamos entonces a leer un poquito esas citas, por favor. Vamos primero a Isaías 14:11. Isaías 14:11. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y Ezequiel 28:14, por favor. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Esas dos escrituras nos muestran cómo los profetas en ese tiempo era algo característico, y si usted, por ejemplo, ve los profetas Isaías, Ezequiel, aún Daniel mismo, que tiene escritos muy proféticos, pero lo que Dios permitía a estos profetas, ellos en medio de cuando Dios les daba una palabra para un rey, para una nación, para un pueblo, Dios les mostraba en visión, y Dios a través de ese, podríamos decir como en un éxtasis en medio de la profecía, Dios permitía como hablarle entre el mundo espiritual y entre el mundo físico lo que estaba sucediendo. Pareciera ser que estos dos reyes tenían como estas mismas condiciones, estas mismas características, al punto de que Dios mismo le muestra a Isaías y a Ezequiel y le dice, así como estos reyes, también yo creé un querubín protector, estuvo en el huerto, en el Edén, entre las piedras de fuego se paseaba, ¿cierto? Era perfecto, había sido hecho en perfección y hermosura,
en acabado de hermosura, se paseaba entre las piedras, dice que sus vestiduras eran de cornalina, topacio, jaspe, de una cantidad de piedras preciosas, y luego dice que a causa de su esplendor y su hermosura se corrompió el corazón de este ser creado, y luego dice, se halló maldad en él. Entonces, ¿cómo comienza la caída hacia la destrucción? Si viendo el texto de Proverbios, que antes de la caída es la altivez del espíritu. Uno no va por el mundo tranquilo caminando, bien con el Señor, y se va a un hueco y se cae, y dice, el Señor. Es muy extraño cuando uno escucha a esa persona hoy estaba muy bien con el Señor y mañana cayó y se apartó y nunca volvió a la iglesia, ya no quiere nada con Dios. Una vez escuchaba a un pastor que decía, uno no cae en pecado, uno entra en pecado, ¿cierto? Y cómo comienza la maldad, cómo comienza la altivez, cómo comienza esa destrucción en la vida del ser humano, ¿cierto? Mirando algunas características de Satanás antes de caer, porque luego dice que Dios lo arrojó entre las piedras de fuego y descendió al cielo su soberbia, y luego dice que sacó fuego de en medio de él y lo consumió, y espanto eres y para siempre serás. Es muy claro que estos dos escritos de Isaías y Ezequiel nos está hablando del origen de Satanás, como todos conocemos, ¿cierto? En cierta manera en las películas, en las series, en muchas novelas que hablan del ángel caído, de la estrella caída, o de ese ser maligno caído, ¿cierto? Tuvo que haber tenido un origen también. Y se dice que Dios conocía perfectamente su condición. Dios conocía su condición y aún su corazón. Tanto dice que en el cielo no puede haber maldad, ¿cierto? Todo en el cielo es perfecto, pero dice que en el momento que se halló maldad, ni siquiera fue Dios mismo el que lo hizo. Muchas personas se atreven a decir en su cuestionamiento a la palabra de que Dios, ¿por qué creó a Satanás?, ¿cierto? Pero dice que Dios lo creó perfecto, Dios lo creó para la gloria de su nombre. Y muchos teólogos pues afirman esa parte. La otra cara de la moneda es cómo que se halló maldad, ¿cierto? Y uno dice, es tremendo porque la maldad tiene un principio. Yo creo que cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, en ellos no se halló maldad, hubo un principio de la maldad, hubo alguien que los llevó como a, ¿cierto?, a esa seducción, a ese deseo de codicia, de querer obtener, de querer alcanzar las cosas, y ahí fue donde ellos pecaron, ¿sí? Pero hubo un ser que se dice pues que en el huerto que la serpiente era más astuta, pero cuando eso sucedió se dice que ya esto había ocurrido, ¿cierto? Posiblemente. En el huerto de Dios se dice que entre los ángeles estaba allí este querubín protector. Entonces, Ezequiel 28:15 dice que perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Lo primero es que antes de la destrucción y cómo surge la altivez es que se halla en el corazón. ¿Qué hallamos en el corazón? ¿Cierto? Es muy bueno evaluar esa parte. Y lo que les decía ahorita de Jeremías 17, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El salmista David le decía al Señor, examíname, oh Dios, y pruébame. Él continuamente estaba diciéndole al Señor, examíname, porque David cometió unas cosas increíblemente atroces también, que uno diría un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios y al punto que llegó, ¿cierto? No solo al adulterio, sino al asesinato y a una cantidad de sentimientos y cosas malas, ¿cierto? Y David le decía continuamente al Señor en los salmos, examíname, oh Dios, pruébame si hay en mi maldad, líbrame de los pecados que me son ocultos. Es muy importante estar haciendo una evaluación continua en nuestro corazón porque la maldad se puede hallar en nuestro corazón, aunque somos hombres de Dios y mujeres de Dios, aunque seamos jóvenes que tengamos una visión clara y queramos agradar a Dios, en algún momento de nuestra vida puede surgir un mal sentimiento. Todo puede ir bien, pero cuando usted empieza a sentir envidia por algo, por alguien, cuando empieza a sentir complejo de inferioridad o superioridad hacia algo o hacia alguien, hacia alguna situación, es muy importante que estemos examinando nuestro corazón como jóvenes, como líderes, porque yo creo que es pertinente hacerlo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que estar haciendo nosotros y más los pastores es cuidarnos mucho de eso, ¿cierto? Cuidarnos mucho de los halagos, de los aplausos, de que la gente nos esté diciendo cosas, de que nos creamos importantes, de que veamos cómo Dios nos usa, o usted como líder, o usted como joven, Dios me está usando, Dios a través de mí hace cosas grandes, o por qué no reconocen mi capacidad si yo tengo tanto. Entonces muchas veces empiezan a surgir cosas de nuestro corazón, ¿cierto? Y es ahí donde tenemos que evaluar y examinar.
Entonces, dice que Satanás, una de las características, y ahí lo describe en Ezequiel 28:15, perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló maldad en él. Entonces, lo primero que surge es la maldad. La soberbia y la altivez, ¿cómo surge? Primero, desprecio o desacuerdo, lo contrario a la aceptación y al acuerdo, ¿cierto? Dijimos que la altivez era como una oposición o no estar en acuerdo a las cosas que están establecidas por Dios y su palabra. Entonces es muy importante que nos examinemos en esa parte, cómo puede surgir la altivez y la soberbia, ¿cierto? Puede surgir muchas veces por el despreciar algo en lo que yo no estoy de acuerdo, o por menospreciarlo, ¿cierto? Pues eso es como que tan normal, ¿cierto? Eso ya me lo sé, o esa palabra ya la he escuchado, o esa persona, o sea, me parece que yo puedo hacerlo mejor, ¿cierto? Cosas como esas, cuando yo quiero como opacar a alguien o creerme más que alguien, es muy delicado porque el corazón se puede entrar en un envanecimiento y en un enaltecerse, ¿sí? Eso sucedió en Satanás, dice que a causa de su esplendor y su hermosura. Él dijo, yo soy tan importante como Dios, yo quiero subir a las nubes, a las estrellas y allí poner mi trono y ser semejante al Altísimo. Era una condición que surgió de él, o sea, al verse tan espléndido, tan capaz, tan importante. También cómo surge la maldad a través de la suficiencia, ¿cierto? Nada más es válido. Cuando yo soy suficiente, nada más vale. Es muy importante que evaluemos que no existan esas actitudes en nosotros, ¿cierto? Que no exista el mirar que mi concepto o mi idea o mi capacidad es mejor que la del otro y yo soy suficiente, ¿cierto? En lo que tengo, en lo que creo, en lo que conozco y en lo que sé. Lo demás no vale. La opinión del otro no vale. Mucho cuidado, ¿cierto? Porque Dios ha puesto un equilibrio y ha puesto un ministerio, ha puesto un equipo, Dios ha puesto una juventud, Dios ha puesto una iglesia y todos con un valor y con algo muy importante. Cada uno tenemos algo muy valioso y muy importante que resaltar. Entonces la suficiencia es cuando nada más es válido sino solamente mis creencias, mis conceptos, mis talentos y mis capacidades. Entonces, ojo con esa parte, muchachos. La suficiencia, la presunción, ¿cierto? La presunción, normalmente presumir es como la mentira, ¿cierto? Hay gente que se enorgullece o habla de lo que muchas veces ni siquiera es, o de lo que ni siquiera ha hecho, ¿cierto? Pastor, yo le prediqué a tantas personas y mentira. Pastor, en la célula hubo 30, 40, 50 personas y hubieron 10, ¿cierto? En el culto fueron tantos y, ¿cierto? Entonces, como para presumir o para hacer presunción de mis capacidades o de lo que yo tengo, de lo que puedo. Sí, hay gente que es presunciosa en cuanto a viajes, en cuanto a dinero, en cuanto a ropa, en cuanto a la moda, en cuanto a muchas cosas, en cuanto al conocimiento, ¿cierto? Presunciosos en cuanto al conocimiento. Y es muy fácil de que nos envanezcamos por creer que tenemos más capacidades o más conocimiento en determinada área que alguno, ¿cierto? Que otra persona. Entonces la presunción es mentira, es una falacia o es una exageración. Sí, a veces exageramos con números, con maneras, con formas, con temas que ni siquiera muchas veces los conocemos a profundidad, pero queremos hacernos ver como que somos más o que podemos brillar, a veces con tal de opacar a otros, pues que yo brille, ¿cierto? Lo segundo, ¿cómo puede surgir la altivez? Surge el envanecimiento o el engrandecimiento. El verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Versículo 17 de Ezequiel 28. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y también Isaías 14:12, el que les decía ahorita, dice, ¿cómo cayó Satanás? Lo describe muy claro. Cuando él dijo, subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Yo creo que a veces el compararnos con otras personas, ¿cierto? A veces queremos ser como otras personas, a veces no de una mala manera, pero en otras ocasiones queremos como que, bueno, yo quiero ser como esa persona o más que esa persona. O veo que esa persona consigue o tiene algo y entonces entro en envidia, en codicia y en malos deseos, que es pecaminoso, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta varios aspectos. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestro corazón de la altivez? La respuesta es muy sencilla,
porque es el inicio a nuestra destrucción. Entonces, no es solamente importante, es urgente, es vital, es indispensable cuidar nuestro corazón de la altivez. ¿Por qué? Porque al igual que Satanás fue el inicio de su caída y de su destrucción. Todo iba muy bien hasta que se halló ese sentimiento, ese pensamiento, esa forma de ser o esa maldad que se halló en el corazón. Hasta ahí todo iba muy bien y Dios nos muestra cómo Él repudia o repugna o abomina la altivez en el corazón, al punto de que al ver esta condición en Satanás, dice que por tanto te arrojé y a los lados del abismo y te consumí, saqué fuego de en medio de ti. Increíble todo eso. O sea que, ¿por qué es tan importante cuidar nuestro corazón de la altivez? Porque la altivez es el inicio de la destrucción de la vida espiritual. Una persona que ya en este momento está alejada del Señor, alguien que está hablando mal de la iglesia, de usted como líder, de la gente, de lo que se está haciendo, esa persona no cayó de la noche a la mañana. Esa persona empezó a entrar en un complejo de inferioridad o de superioridad, de querer superar a usted como líder o decir eso, o menospreciar las cosas que se hacen, ¿cierto? Qué pereza, los mismos líderes, la misma palabra, la misma iglesia, la misma predicación, las mismas cosas. Normalmente esa persona empezó a no estar de acuerdo y a menospreciar lo que se hace, ¿cierto? Entonces dice que es el inicio de nuestra destrucción. En Satanás no se vio un pecado, digámoslo así, terriblemente ante los ojos de Dios, pues atroz. Ante los ojos de los hombres, la altivez de pronto es difícil a veces de identificarla, porque puede ir maquillada de piedad. A veces Satanás, dice la Biblia, que el apóstol Pablo en Corintios, que Satanás se viste como ángel de luz. Y el orgullo, la altivez, la maldad, las malas intenciones pueden ir disfrazadas de piedad, pueden ir disfrazadas de buenas intenciones, de querer hacer una amistad con alguien, ¿cierto? Pero con la mala intención de dañar el corazón. Entonces, cuidado con lo que escuchamos en estos tiempos, con la desvaloración, con el socavar los principios de Dios en muchas personas, ¿cierto? Que tenemos que ser muy sabios, muchachos, y cuidar nuestro corazón de la altivez, porque cuando entra el orgullo, el menosprecio y la altivez, fácilmente es porque en camino ya viene la caída, como dice el proverbio. Antes de la caída viene la altivez del espíritu. ¿Cómo proteger el corazón de la altivez? Primero, una amistad permanente con Dios. Muchachos, nuestras actitudes de humildad demuestran cuánto tiempo pasamos con el Señor. Entonces, lo primero es que ¿cómo proteger nuestro corazón de la altivez? Una amistad permanente con el Señor, porque el permanecer en la intimidad hace que seamos diferentes, ¿cierto? Nuestra vida no es igual después de un tiempo en la presencia del Señor. Usted se da cuenta que cuando va a Dios, a medida que va a su palabra y Dios le muestra cómo es, nos damos cuenta que somos más imperfectos, que nos damos cuenta que somos más necesitados y que somos más malos, ¿cierto? Y que tenemos muchas cosas que reconocemos cuando vamos a la presencia del Señor. Es muy fácil poder identificar a un altivo, y es aquella persona que no pasa tiempo con Dios. O es muy fácil deducir quién no pasa tiempo con Dios cuando hay actitudes de altivez en el corazón. Entonces, eso es muy fácil de identificarlo. Una amistad permanente con Dios entonces hace que mis actitudes cambien, ¿cierto? Demuestran cuánto tiempo realmente paso con el Señor. La actitud de humildad, la actitud de orgullo y de altivez demuestran que no paso el suficiente tiempo con el Señor. Segundo, ¿cómo proteger nuestro corazón de la altivez? Tener un criterio correcto y balanceado de mí mismo. Romanos 12, versículo 3, en la parte B, les voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Entonces, la Reina Valera dice que no tengan un más alto concepto del que deben tener. Entonces, un segundo paso muy importante de cómo proteger nuestro corazón de la altivez para no caer en destrucción es tener un criterio correcto y balanceado, ¿cierto? Tener una visión clara de quién soy, ¿cierto? Ni un más alto concepto ni tampoco un bajo concepto.
no manejar un alto perfil por ahí elevado, pero tampoco soy un gusano, ¿cierto? Pero tampoco soy el más, pues, no, soy lo que soy, un hijo de Dios, que Dios imperfecto, o sea, con debilidades, con pecados, con errores, pero sé que Dios me ama y soy importante para Dios. Entonces es muy importante lo que dice la palabra, que siempre manejemos ese concepto de quiénes somos, para que no caigamos en altivez de corazón. Tercero, nunca vea nada ni a nadie como inferior a usted o a su propio criterio. Filipenses 2, verso 3, parte B dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Una barrera de protección que podemos poner hacia el engaño de la altivez que quiere destruirnos es siempre mirar a las demás personas como alguien importante para nosotros y es más, como superiores, dice el apóstol Pablo. Ni siquiera dice mírelo igual o por encima del hombro, ¿cierto? Mire a esa persona como superior. Cada vez que usted nos ve a alguno de nosotros o a alguno de sus amigos, consiervos, jóvenes, compañeros, usted puede ver a esa persona que es del mismo valor ante Dios, pero véalo como superior a usted y eso va a proteger su corazón. Porque cuando vemos a alguien como que no, este no tiene, pues, como está más desubicado, este no tiene razón en lo que habla, yo sí tengo la razón, este está perdido, yo sí tengo la verdad, yo sí tengo la doctrina, yo sí sé esto, yo sé lo otro. Ese es el peligro más grande. Pero cuando vemos a la persona como superior a nosotros mismos, seguro, muchachos, que eso nos va a ayudar mucho a mantener nuestro corazón limpio delante del Señor, sano y libre de esa destrucción que viene cuando caemos en altivez, en orgullo, en arrogancia. Entonces es muy importante, como dice Pablo en Filipenses 2.3, que estimando a cada uno como superiores a nosotros mismos, ¿cierto? Yo le pido al Señor que nunca vaya a verlos a ustedes como inferiores, sino que siempre los vea a alguien a quien yo pueda servirles, alguien a quien yo pueda amarles y estar dispuesto a ayudarles y verlos como superiores a mí, nunca como que son más bajos o que yo tengo un más alto perfil espiritual, ni ustedes tampoco piensen eso, ¿cierto? Uno siempre deseará que sus discípulos, que sus generaciones pues sean mejor que uno, ¿cierto? Que sus hijos sean mejor que uno, que vayan más allá de lo que uno ha llegado. Cuarto, evaluemos nuestro corazón, una evaluación continua de nuestro corazón. Isaías 13 y 14 dice que el pecado del pueblo de Israel se convirtió como una grieta que amenazaba ruina, una grieta que amenazaba la ruina, o sea, lo que iba a venir. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo lo comparó en Isaías capítulo 30, 13 y 14? El Señor comparó el pueblo como un muro que estaba muy alto, una muralla muy alta, pero tenía una grieta muy grande. Y esa grieta estaba amenazando la ruina de esa edificación. Es bueno que evaluemos porque una grieta es la alerta rojo. Por eso es necesario evaluarnos, porque cuando hay una grieta en su vida es una alerta rojo. Cuando hay una actitud de arrogancia, de orgullo, de que usted no quiere compartir, no quiere socializarse, piensa que usted no encaja porque sus conceptos son más superiores y los de ellos son más inferiores, entonces se aísla. Normalmente una persona con altivez en su corazón también se aísla o muchas veces no habla, muchas veces no expresa su corazón, ¿cierto? Porque piensa que los demás están mal. Entonces cuando usted empieza a ver características como las que en un momento tuvo Satanás en su corazón, que se halló maldad y dijo, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo, allí edificaré mi trono y allí me sentaré. Cada vez que usted piense en algo que es incorrecto, hacia algo o hacia alguien, entonces es bueno, es una grieta, es una alerta, porque si no ponemos mano a esa grieta, seguramente lo que viene luego es la ruina, la destrucción, los muros se van a caer. Y quinto y último, ir a la presencia del Señor. Quiero cerrar otra vez con esto, volviendo a algo que es muy importante. Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Salmo 19:1. Líbrame, dice David, de los que me son ocultos. Hay cosas que usted y yo, como les decía ahorita, vamos a pensar en un momento que estamos muy bien y que no tenemos ningún tipo de esos sentimientos ni actitudes. Pero vamos a la presencia del Señor para que nos muestre. David le dijo, Señor, ¿quién va a poder entender sus propios errores? Aquí es donde tenemos que entrar en ser muy humildes, a que cuando alguien nos diga, mira,
vas por un mal camino, la forma en que hablaste, que te expresaste, la actitud que tuviste, las palabras que dijiste no estuvieron bien, me hirieron o hirieron a los demás. Cuando tú escuches a alguien que quiere corregir el camino, que quiere corregirte, que quiere ayudar, no menosprecies eso, porque tal vez desde afuera ven más cosas que lo que uno puede ver, ¿cierto? Es como en un estadio, el que está jugando no alcanza a ver, pero el que está afuera juzga, grita, malo, ve al árbitro y tal cosa, y gritan contra los jugadores, porque ellos no están en el juego, ¿cierto? Ellos ven desde afuera, entonces ven muchas cosas y juzgan. Entonces a veces la gente que está afuera de pronto puede ver más, ¿cierto? Que nosotros mismos. Por eso David le dijo al Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Una pregunta, muchachos, ¿es difícil entender nuestros errores o no? Yo reconozco que sí. Porque cuando llegan y me dicen algo, inmediatamente yo no lo reconozco. Pero luego empiezo a analizar y mi esposa por acá me dice que sí. También le digo a ella que sí. Mi esposa me está yendo muy bien, muy bien. Pero yo creo que es importante eso, ¿cierto? Yo ayer hablaba, creo que estábamos, Byron, que estábamos grabando lo de la emisora, y estábamos con Mauricio y estábamos compartiendo algunas cosas de nuestro corazón, y Mauricio me decía, pastor, pero no abra tanto su corazón, no diga cosas que... Y yo decía, pero es que a mí me gusta mucho compartir porque así soy yo y así somos los seres humanos y así somos los cristianos. A mí me parece muy delicado cuando mostramos una imagen de pureza, santidad, de ser intachables, de no cometer un error, y viviendo una cantidad de cosas en el interior, malas actitudes, pecado, malos pensamientos, malas intenciones. Entonces yo les digo, muchachos, es muy importante eso. Dígale a los que son casados, dígale a su esposa, a su esposo, los que tienen allí hermanos, familia, conocedores del Señor, dígale, cuando cometa un error, cuando tenga una actitud de estas, por favor, díganme, por favor, deme el codazo, pellizqueme, ¿cierto? No sé, revuélqueme, jáleme la oreja, revuélqueme el pelo, ya está con la Sebastián, haga alguna cosa, pero no me deje así, no me deje así porque me hace un mal. Y sabe, nosotros le hacemos un mal a las personas cuando no vamos a ellos y le decimos, vea, usted está cometiendo este error, porque nos da temor de que, ay, de pronto no sea así, o de pronto es mi parecer. No, es mejor hablar, y como se dice por ahí, que ponernos colorados un momentico, que no pálidos para el resto de la vida, ¿cierto? Entonces, hablemos, porque somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, cubrámonos la espalda, y si vemos una mala actitud, una condición de arrogancia, de altivez, de prepotencia, ayudémonos, porque si no corregimos eso, pronto viene la caída. Amén, pronto viene la caída. De pronto quería escuchar a 2, 3 personas que puedan aportar algo de esto que acabamos de compartir y confirmar a través de pronto una palabra o socializar. Entonces, si alguien, por favor, puede abrir su micrófono y hablarnos y compartirnos un poquitico sobre este tema. Pastor, muchas gracias por la predicación, llega mucho como me gusta tomar las predicas muy personales, entonces también como líder es muy bueno que hasta ustedes, pues, que si en alguna actitud incorrecta, si en algún comportamiento incorrecto, tengan la libertad de acercarse, de podernoslo decir, de poder corregirnos. O sea, como líderes no somos perfectos, no es lo que dice el pastor, o sea, no estamos aquí porque somos perfectos, sino por la misericordia de Dios. Entonces, como que también puedan tener esa libertad de hablar con nosotros cuando vean algo que debemos de corregir en nuestras vidas, cuando vean una mala actitud, cuando vean un mal comportamiento, cuando vean cualquier tipo de cosa que no vaya pues como conforme a lo que es establecido. Entonces también soy de las personas que me gusta mucho que me digan las cosas, porque yo sé que esas cosas no es que me van a ayudar a corregir, ¿cierto? A edificarme. Entonces, que todos podamos tener, no me pongo como el mejor ejemplo, no, porque yo sé que he tenido actitudes incorrectas en algunos momentos. Entonces, muy bueno de que esas críticas constructivas sirven para nuestra propia edificación y para que podamos ser corregidos. Entonces, de que tanto yo como todos podamos tener esa actitud cada día más de ser receptivos a lo que nos dicen, y que tengamos la actitud de corregir cada situación, y que estemos abiertos a poder escucharles.
Amén. Gracias, Eva, Dios lo bendiga. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, pastor, yo. No, oiga, le digo que, como dice mi líder, casi la roña del gato ahorita, como dice mi líder, pues casi personas son buenas, la verdad, porque uno, por ejemplo, estos días he tenido contacto con personas humildes, ¿verdad? Uno se pone a ver a las personas y no hay veces, por lo poco que uno tiene, uno como que no es como agrandado, la verdad, uno es como agrandado. Yo y un ingeniero me dio una lección, o sea, no me dio la lección, pero yo sentí que fue como una lección, es un hombre con muchos conocimientos, la verdad, con mucho, y con cosas muy buenas y muy positivas, pero humilde. Y es un hombre que no alardea de su conocimiento, nada. Y vio el polo totalmente opuesto pues al rato, un hombre que sabe poco y considera que sabe mucho, y eso empezó a hablar de cosas que como que no tenían sentido, ¿no? Y el que hablaba y hablaba, porque decía a Jesucristo, ¿verdad? Y era menospreciador al hablar, o sea, como alardeando de su conocimiento, que cosas, y uno se pone a pensar, y veces también es así, ¿verdad? Por los conocimientos, no sé, de los aspectos de uno, del trabajo de uno, de pronto yo desde la universidad o desde lo que estoy trabajando ahorita en redes de internet, y uno con el poco conocimiento inglés también como que alardea, ¿verdad? Y uno se encuentra con personas las cuales el conocimiento de uno es nada al lado de ellos. Ya uno esa lección, ¿verdad? Y no, la verdad me confrontó mucho. Sentí que la prédica fue para mí así, y se me fue la luz y me volví a conectar. A nosotros también, eso fue lo que nos pasó, qué pena. Ay, gracias, Raúl, gracias, Dios lo bendiga. Los aportes son muy necesarios también. Otra persona más que quiera darnos su aporte. Bueno. De a uno. Se acabaron los aportes. Bueno, bien. Por ahí ya habló otro. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, María. ¿Sí me escuchan? Soy claro. muy lejos. No, aquí la escuchamos. No, que para mí también es un tema muy importante y que me habla mucho. Y una de las cosas también, completando como lo que decía Raúl, es el conocimiento. Incluso en la palabra lo dice, no recuerdo dónde, pero que el conocimiento como que parece, ¿cierto? Incluso dice que saben tantas cosas que ni siquiera llegan al conocimiento del Señor. Y creo que lo impide es precisamente el orgullo que a veces se siente por saber, ¿cierto? Entonces es muy importante tener siempre presente que puede que el Señor nos permita tener mucho conocimiento, pero que ese conocimiento simplemente nos va a servir para esta tierra, no va a trascender más allá. Y que sí, lo más importante es el Señor, y que si alguna cosa somos es porque Él nos lo permite. Amén. Bien, muchachos, muchas gracias. La verdad, este tema pues ha confrontado mi vida también, y algo que me confronta mucho es cuando en los escritos de Isaías y Ezequiel, el fin de Satanás, o bueno, después de su altivez, dice que es arrojado y luego es expuesto ante los ojos de quien miren en ellos, y luego es puesto para destrucción. Y me parece muy tremendo, y que Dios nos ayude a, primero que todo, cuidarnos nosotros, pero también a velar por los nuestros, por las ovejitas que Dios nos ha dado. Esa ovejita que Dios le ha dado, así usted no tenga célula, es su hermano, su hermanito, su hermanita, su vecino, su familia, su hijo, su hija, esa persona que Dios le encargó para cuidar. Y tenemos que cuidarnos mucho de ese tipo de cosas y de personas, de comentarios, porque después de la caída de una persona, lo que viene a hacer esa persona no solamente es que se llevó su daño y su destrucción, sino que empieza a dañar a otros, ¿cierto? Satanás, después de ser arrojado del cielo, él no quiso irse solo para el infierno, y por eso en el jardín del Edén se transforma en serpiente y va y tienta a Eva.
Y dice en Apocalipsis que el adversario, el que nos acusa todos los días, ¿cierto? También lo dice en Romanos, el acusador, o en Apocalipsis dice el acusador de nuestros hermanos, que día y noche nos atormenta o nos acusa, o que continuamente está queriendo destruirnos. San Juan dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir, pero que Cristo vino a traer vida en abundancia. Entonces el propósito de Satanás es ese, el propósito de una persona cuando cae, después de que ya fue altivo y antes de la caída viene la altivez, entonces primero la altivez y luego la caída, pero esa persona va a buscar hacer caer a otros, va a buscar con sus paradigmas, sus comentarios, su daño en el corazón, va a querer destruir la vida espiritual de otra persona y eso es muy peligroso. Entonces yo de verdad les pido que primero pues cuidar nuestro corazón, segundo cuidar el de los nuestros y tercero orar por esas personas, porque no estamos diciendo que son Satanás, pero son personas que se convierten en instrumentos de iniquidad, ¿cierto? Instrumentos para afectar. Dios en su misericordia, pues algunos pues ya, eso es otro tema pues, que la Biblia dice que estos malos, la Biblia, o como dice el apóstol Judas antes de Apocalipsis, que describe que son como nubes cargadas, ¿cierto? De smog, o sea, inconstantes, que ya han sido destinados para perpetua condenación y todo esto, son palabras muy fuertes, pero entre muchas personas que de pronto han caído en el error, Santiago dice, también el apóstol Santiago dice que el que haga volver al pecador de su error, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, que nuestro papel sea no juzgar, pero sí orar, ¿cierto? Orar y cortar con toda contaminación y cosas que aquellos que ya cayeron en esa altivez de espíritu y cayeron en otros pecados, porque yo recuerdo un joven que para vergüenza y con tristeza lo decimos, en un momento se levantó muy fuerte contra nosotros como pastores, pues ya estábamos casados, mi esposa y yo, nos traía a pastorar, y ese joven se levantó muy fuerte contra nosotros, a hablar mal de la iglesia, pero especialmente pues de nuestras vidas. Y nosotros empezamos a orar y a pedir al Señor qué pasaba, porque y luego Dios empezó a mostrar de que había caído en fornicación, que estaba en fornicación, practicando la fornicación, siendo a un líder. Entonces, antes de esa caída ya había venido la altivez, porque desde ahí comenzó. Cuando se fue contra las autoridades y cuando se fue contra lo que Dios había establecido, luego vino entonces la caída en su vida espiritual. Entonces que Dios nos guarde a nosotros, porque el corazón es engañoso, porque es perverso. Entonces, muchachos, nuestra oración será que Dios les guarde, que Dios nos guarde, que Dios guarde el ministerio, que Dios guarde el equipo. Y bueno, pues eso es lo que yo quería compartir en este tiempo. Yo les pido que cierren sus ojos un momento y vamos a orar y si tú tienes alguna necesidad allí, tal vez no hay el tiempo de que cada uno lo pueda expresar, o ahorita en un espacio podemos, si alguien quiere quedarse y compartir alguna situación, pero en este momento ten esa situación allí, esa necesidad, esa petición en tu corazón, y yo quiero orar para que el Espíritu Santo de Dios en este momento nos ministre. Espíritu de Dios, eres tan bueno, tan grande, tan maravilloso, tan especial. Eres el dador de la vida, eres quien nos permites entender esta palabra, Señor. Gracias porque tú la pusiste en mi corazón y en el corazón de esta juventud, porque has ministrado al corazón y al espíritu, y es mi intención, más que conocimiento, más que algo, Señor Dios, muy bien planificado o de pronto, digámoslo, estructurado. Señor, sé que es la palabra que tu Espíritu quiere traernos a nuestro corazón en este tiempo. Quiero bendecir a Juventud Conquistadora, quiero rogarte, Señor, que guardes el corazón de cada uno, que nos guardes de la altivez, porque tu palabra dice que antes de la destrucción o del quebrantamiento viene, Señor, el orgullo, viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu, Señor. Por favor, guárdanos, Señor. No queremos, Padre amado, dejarnos usar por el enemigo. Satanás fue derribado porque se halló maldad, porque hubo arrogancia, porque hubo altivez en su corazón, y fue destruido y fue arrojado, Señor. Guárdanos, Dios mío. Queremos tener un corazón humilde. Queremos tener una actitud humilde ante las situaciones, ante las personas, ante tu congregación, ante el liderazgo, Señor, ante el ministerio. Padre, danos un corazón sano,
un corazón limpio, Señor, que nada nos impida caminar, que nada nos impida seguir adelante en la meta que nos hemos propuesto en ti. Padre, les bendigo en esta hora. Toma esa necesidad económica, Señor, que ellos están poniendo delante de ti. Toma esa necesidad emocional, esa necesidad espiritual. Toma esa necesidad física, Señor, de salud. Padre, obra en el nombre de Jesús y trae vida a esta juventud. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Muchachos, no, que Dios les bendiga. Seguimos conectados, seguimos durante todos estos días. La verdad ha sido de gran bendición también la emisora. De pronto en esta nos pasó un poquitico, es bueno evaluar también y un poco la música estaba un poco alta de las voces como en el momento del programa. Entonces es bueno como mirar todo eso para irlo mejorando. Estamos orando por eso y qué bueno que ustedes también, si tienen ideas y en algún momento usted tiene un testimonio, algo que compartir, se acerca a nosotros. Ese es un buen espacio, no solamente los jóvenes están siendo edificados, sino también familias, gente adulta. Enviamos la emisora a toda la gente, a nuestra familia, a hogares, y la gente ha sido muy edificada. Y otra semana quieren enviar a unas competiciones, ese día de la grabación se ponen. Bueno, mi esposa dice, también me recuerda, si ustedes durante la semana quieren enviar alguna petición, vamos a tener un espacio en la emisora para orar por las peticiones. Entonces nos envían a Juventud Conquistadora mientras podemos sacar la emisora al aire, ¿cierto? Nos pueden enviar al personal o a alguno de los líderes o de sus líderes alguna petición, o los líderes a nosotros por el equipo o por el grupo de Juventud Conquistadora, una petición, una necesidad, un saludo, un deseo. Y vamos a tener un espacio en la emisora para estar como orando por esas peticiones. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé que a mí algo de lo que me gusta mucho de los tiempos de ayuno en la iglesia o cuando nos podíamos reunir, era que la gente llevaba muchas peticiones y en un momento yo decía como que, bueno, la gente debe comprometerse más con el Señor, ¿cierto? Caminar más con el Señor que estar pidiendo, pero de pronto esa era una situación del corazón que yo no podía entender. Cuando la palabra dice pedir se os dará y vendrá respuesta. Y empezamos a ver, aún en los tiempos de ayuno se ha visto que gente en un jueves de ayuno traía unas peticiones de salud, por enfermedades, por situaciones económicas, y al otro jueves estaban testificando de que Dios había hecho un milagro. Entonces, yo creo que la oración sí tiene poder, sigue vigente el poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? El mover del Espíritu, los milagros. Amén. Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Dice la palabra de si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare, ¿cierto? Y dice, yo iré desde los cielos cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una petición genuina. Entonces, por eso la emisora también va a ser como ese medio, y durante esta semana estén enviando sus nombres, peticiones, saludos, y así poder el día de la emisora también ponerlos en oración en un espacio. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? ¿O quiere hacer algún aporte referente a la emisora? ¿Les ha gustado? ¿Cómo han sido los programas? ¿Han sido edificados? ¿Los han escuchado o no los han escuchado? ¿Alguien quiere compartir algo? Bueno, todo muy bien. Yo no sé por qué la gente es tan tímida, pastor. Me va a tocar que hablar a mí. Hemos sido muy zaporreados por la palabra de hoy. No, yo quería repetir lo que dijo el pastor, porque ha sido como un esfuerzo que ha tenido pues como el ministerio para sacar pues la emisora. Y pastor, espera un momentico. Qué pena, bueno, pastor estaba diciendo que para mí ha sido muy edificante, y pues obviamente la emisora ha sido como un reto para todos nosotros como ministerio. Obviamente son cositas que hay que ir mejorando, pero pues digo que para hacer algo empírico, porque no tenemos conocimiento de lo que es una emisora y que lo hemos sacado, ha sido con el respaldo del Señor, y ha sido algo maravilloso que ha edificado a muchas personas. Incluso
cuando estábamos aquí en la cama, cuando mi esposo coge y pone la emisora, y yo, ay, qué bacano. No, en serio que yo no tenía ni siquiera conocimiento que era la emisora de la iglesia. Y yo, amor, qué bacano eso, la musiquita y todo. Cuando ya empezó a hablar el pastor, y yo, ay, amor, esa es la emisora de la iglesia, ay, amor, del ministerio, qué bendición. Pues como que tan perfecto que ni siquiera había como que me había dado cuenta de que era la emisora pues como de la iglesia, sino como si fuera algo todo profesional que ni había percibido. Yo dije, Señor, eso es grande, porque nosotros así empíricamente fue algo que nos trajo a nuestro corazón como ministerio, de hacer pues como la emisora, y que ha llenado muchas almas y muchos corazones. Entonces me alegro mucho. Obviamente estamos para mejorar, muchachos, y cualquier aporte, cualquier cosa, sabemos de que nosotros como ministerio, como el pastor, les vamos a escuchar para mejorar. Gracias, Nati, Dios la bendiga por su aporte. ¿Quién más? Bueno, entonces vamos a finalizar entonces este tiempo. Uno no quisiera finalizar, porque es que nos vemos tan poco que ya queremos quedarnos ahí viéndonos, pero bueno, yo creo que ya es momento pues también de que podamos terminar. Y no sé, igual pues, seguimos extrañando mucho, seguimos extrañando todos los eventos, los campamentos, quién sabe cuándo volvamos a la normalidad de las cosas, pero bueno, se ve que esto va a ser como un poco largo por todo lo que se ve venir, por todo lo que está pasando. Pues sí, por favor. Sí, vamos a hacer el campamento entonces. Y a trotar en el patio. No. Gracias, Jay, por el aporte. Yo sé que sí. ¿Alguien de pronto tiene algo que quiera decir, o no sé si alguien quiere despedirse, un saludito o despedirse? Alguien que no haya saludado, que no haya hablado. Jorge y Luisa, qué bueno verlos también. Hola, ¿cómo han estado? Qué alegría verlos. Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Por aquí con este frío tan impresionante que está, estos fríos que están haciendo, tan tremendos, pero bueno, bien. Pidiendo el fuego del espíritu para poder estar calienticos. Bien. Bueno, muchachos, bendiciones. Nos alegra pues de verdad haberles tenido en este espacio. Sigamos motivando a la gente para tanto pues para enviar la emisora como para estos espacios de noches juveniles. Y bueno, esperando que todos puedan estar en estos tiempos para escuchar la palabra también. Que no se desconecten espiritualmente. No se desconecten de los cultos. A partir de la otra semana ya volvemos a la normalidad. A partir del lunes los devocionales se van a estar enviando desde temprano. Entonces usted lo puede ver durante todo el día, ¿cierto? Si usted lo quiere ver ese día, si no al otro día, si no le dio. La idea es que por Juventud Conquistadora cada día vamos a enviar un devocional para que lo tengan ahí, estén escuchando y todo eso. Listo. Dios los bendiga a todos, les amamos con todo nuestro corazón y bueno, esperamos que también nos den las llamaditas si necesitan alguna cosa. Igual estamos a la orden en lo que podamos ayudar, orar, alguna necesidad, alguna situación. Estamos como pastores dispuestos, estamos abiertos. No dejen de llamarnos, no sean tan tímidos. También de verdad que les recordamos mucho. Entonces, bueno, quien quiera va saliendo. Muchachos, besos y abrazos virtuales, los amamos. Pastora, que saludes de mi esposa, que hoy por fin la pudo ver y puede hablar con usted. La estamos trabajando mucho. Sobre todo, nos vemos ya. Chao, muchachos. Chao. Dios los bendiga. Andé. Chao. Paula, chao. Paula, chao.
Paola. Hola. Es Neider, chao. Hello, hello.